Hola amigos, bien, estamos en un video más en ISMAS, construyendo historias, y precisamente estamos tocando el tema de los mayas, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de la arquitectura. Bueno, cómo hacían sus grandes construcciones los mayas. Para hacer una gran construcción se lleva muchísimo tiempo, se emplea gran cantidad de hombres y se van construyendo desde los cimientos hasta arriba. Yo recuerdo que cuando se estaba haciendo allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, lo que es la famosa Torre Chiapas, ya debido a su máxima altura, son varios pisos, más de 20 pisos que tiene esa torre, es una de las más altas en la ciudad capital de Chiapas. Sí se llevó bastante tiempo, se ocuparon, muchísima gente se veía en ese entonces trabajando, y sí se alcanzó a apreciar cómo, porque pasaba mucho por ahí, los grandes hoyos que tuvieron que hacer para meter la cimentación desde abajo, y las grandes cadenas. Utilizaban unas varillas muy amplias, un diámetro muy gruesas, no sé si 2 o 3 metros de diámetro, pero la idea es hacer una construcción que resista, ya que Chiapas, allá en Chiapas está propenso a recibir temblores todo el tiempo, y un edificio de tal envergadura, de tal tamaño, pues sí requiere una buena cimentación, y las cadenas tienen que ser muy fuertes. Y bueno, ahí solamente los constructores saben mucho acerca de cómo se edifican estas grandes edificios. Bien, hablamos un poco de la arquitectura, los mayas, cómo lo hicieron. Los mayas produjeron una gran variedad de estructuras arquitectónicas y dejaron un extenso legado arquitectónico que sitúan a la civilización maya entre las grandes civilizaciones preindustriales del mundo. La arquitectura maya también incorpora textos jeroglíficos y varias formas de arte. La arquitectura de mampostería de los mayas es evidencia de la existencia de especialización artesanal en la sociedad maya, así como una organización centralizada y los medios políticos para movilizar una gran fuerza de trabajo. Se estima que para la construcción de una gran residencia de élite en Copán se necesitaba unos 10.686 días hombre. En comparación, para la vivienda de un plebeyo se necesitaba aproximadamente 67 días hombre. Se estima además que el 65% de la mano de obra requerida para construir una residencia noble fue utilizado para la extracción, el transporte y el acabado de la piedra, y que se utilizó el 24% de la mano de obra para la fabricación y aplicación del revestimiento de yeso. En total, se estima que se necesitaba 2 o 3 meses para la construcción de la residencia de un noble en Copán, utilizando entre 80 y 130 trabajadores a tiempo completo. Una ciudad del periodo clásico como Tikal tenía una extensión de 20 kilómetros cuadrados y un núcleo urbano que cubrió 6 kilómetros cuadrados. La mano de obra necesaria para construir una ciudad de ese tamaño era inmensa, hasta muchos millones de días hombre. Las estructuras más grandes constituidas por los mayas fueron erigidas durante el periodo preclásico. Hacia el preclásico tardío, la especialización artesanal requerida habría incluido a albañiles y yeseros dedicados, así como planificadores y arquitectos. Diseño urbano. Las ciudades mayas no eran formalmente planificadas y estaban sujetos a una expansión irregular, dando lugar a la adición no estructurada de palacios, templos y otros edificios. La mayoría de las ciudades mayas mostró una tendencia a crecer hacia el exterior, desde el centro y hacia arriba, a medida que nuevas estructuras se superponían a las anteriores. Por lo general, las ciudades mayas tenían un centro ceremonial y administrativo rodeado por una vasta extensión irregular de complejos residenciales. Los centros de las ciudades incluían recintos sagrados, a veces separados con paredes de las zonas residenciales cercanas. Estos recintos se componían de templos piramidales y otra arquitectura monumental dedicada a las actividades de la élite, como plataformas basales que sostenían los complejos administrativos o las residencias de la élite. Se levantaron monumentos esculpidos para registrar las obras de la dinastía gobernante.
Los centros urbanos también contaban con plazas, campos sagrados para el juego de pelota y edificios destinados a los mercados y las escuelas. A menudo el centro de la ciudad estaba conectada a las zonas periféricas con calzadas o sacbé. Los complejos de arquitectura ceremonial menores que se encontraban en las zonas periféricas sirvieron como centros sagrados para los linajes nobles que no pertenecían a la familia real. En las zonas adyacentes a estos recintos sagrados se encontraban los conjuntos de viviendas residenciales de los linajes ricos. Los conjuntos de élite más grandes y más ricos a veces poseían una escultura y arte tan elaborada como la encontrada en los complejos reales. El centro ceremonial de la ciudad maya era donde vivía la élite gobernante y donde se llevaron a cabo las funciones administrativas y las ceremonias religiosas de la ciudad. Era también el lugar donde los habitantes se reunieron para asistir a las actividades públicas. Los complejos residenciales de la élite ocuparon las mejores tierras alrededor del centro de la ciudad. En cambio, las residencias de los plebeyos se encontraban más lejos del centro ceremonial. Las unidades residenciales se construyeron encima de plataformas de piedra para elevarlos sobre el nivel de las inundaciones que solían ocurrir durante la temporada de lluvia. Los mayas construyeron sus ciudades con tecnología neolítica. Las estructuras arquitectónicas se construyeron de piedra y materiales perecederos. El tipo de piedra utilizado en la construcción de mampostería variaba de acuerdo a los recursos locales disponibles, lo que también influyó el estilo de construcción. La piedra caliza estaba disponible en una extensa franja de la región maya. La piedra caliza local es relativamente suave cuando acaba de ser cortada, pero se endurece con la exposición al ambiente. Había una gran variedad en la calidad de la piedra caliza. Piedra de buena calidad estaba disponible en la región de Usumacinta, en el norte de Yucatán. La piedra caliza utilizada para la construcción era de calidad relativamente baja. En Copán se utilizaba la toba volcánica y en Quiriguá la arenisca local, y el Comalcalco no contaba con piedra adecuada en la cercanía y se utilizó ladrillo cocido para producir cemento, yeso y estuco. Se quemó la piedra caliza a altas temperaturas, se utilizó cemento a base de cal para fijar la piedra en su lugar y los bloques de piedra fueron cortados con la abrasión con cuerdas y agua y con herramientas de obsidiana. Los mayas no emplearon una rueda funcional y todas las cargas fueron transportadas en literas, barcazas o enrolladas en troncos. Se elevaron las cargas pesadas con una cuerda, probablemente sin utilizar poleas. Para las vigas y los dinteles se utilizaba madera, incluso en estructuras de mampostería. A lo largo de la historia maya, las chozas comunes y algunos de los templos se construyeron con postes de madera y paja. También se utilizó el adobe, una mezcla de barro reforzado con paja que se aplicó como recubrimiento de las paredes de palos tejidos, al igual que la madeja y paja. La construcción con adobe se utilizó a lo largo de la historia maya, incluso después del desarrollo de construcciones de mampostería. En el sur de la región maya, el adobe fue también utilizado para la arquitectura monumental. Si no se contaba con piedra adecuada en la cercanía, principales tipos de construcción. Las grandes ciudades de la civilización maya contaban con templos piramidales, palacios, campos para el juego de pelotas, sacbeot, calzadas, patios y plazas. Algunas ciudades también poseían sistemas hidráulicos o extensas murallas defensivas. La parte exterior de la mayoría de los edificios estaba pintada, ya sea en uno o varios colores o con imágenes. Muchos edificios estaban adornados con esculturas o relieves de estuco pintado. Bien, más o menos esa es la arquitectura, como lo usaban los mayas en aquel entonces. Y bueno, me llama mucho la atención el cómo construían sus ciudades. Precisamente iniciaban en el centro con lo que es el palacio y estas construcciones que es para la élite, lo que es el rey y la corte, y posteriormente se iban a las casas hacia los alrededores, que son los plebeyos. Cuando llegué alguna vez ahí a Saltillo, ahí me enteré de que, por ejemplo, se inició en sus inicios, se creó inicio en un cerro y donde había un pequeño salto de agua, por eso el nombre de Saltillo, porque había un salto de agua en ese cerro. Pero ese cerro no está precisamente en el centro de la ciudad.
de ahí de ese cerro se empezó a extender la ciudad hacia el lado norte poniente, algo así, y ahí se fue creciendo mucho más al norte. Bueno, en lo que en su principio fue el inicio de la ciudad, quedó un poquito más hacia las orillas, se puede decir, lo que es el Salto del Agua. Bueno, que incluso ya hay algunos videos por aquí. En Arriaga, Chiapas, bueno, allá las construcciones, las calles las hicieron bien amplias, a tipo la ciudad norteamericana. No sé exactamente dónde se iniciaría ahí, me imagino que no se inició exactamente en el centro. Bueno, los mayas tenían esa peculiar característica de iniciar sus construcciones en el centro y luego hacia los extremos, hacia las orillas. Y llama la atención de que para evitar mojarse, para evitar que se inunden las casas, creaban unas plataformas de piedra y encima de esas plataformas de piedra edificaban sus casas o sus palacios o sus templos. Y bueno, algo similar como los cimientos en la actualidad, que habría que escarbar y meter esas cadenas, ¿no?, con cemento y todo lo que usan los grandes expertos como los albañiles, los que se dedican a crear obras de gran envergadura aquí en México. Bien, llegamos al final. Enviamos saludos a los que nos escuchan, nos ven allá en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en San Fernando, en Palenque. Si por ahí hay alguno que ve estos videos últimos de los mayas, estoy procurando enfocarme un poco a los mayas de Palenque, pero sin embargo los mayas son una cultura que comprende varios países. Hay que también hablar un poco de todos ellos en estos videos. Y con una luna romántica y un sol alegre, los mayas, los guerreros de otro tiempo.